por 53 cuencas, 10 subcuencas, 270 ríos principales, 184 lagos y lagunas, y unos 260 pequeños y medianos humedales y 6 salares. Como se puede apreciar en la imagen. Iremos por partes. La cuenca del Amazonas. La cuenca del Amazonas ocupa toda el área centro-oriental de América del Sur, desde los nevados de la cordillera de los Andes en el occidente hasta el Océano Atlántico en el oriente, desde los nortes macizos de Guyana del Norte hasta la meseta brasileña en el sur, representando el 44% del continente sudamericano total, con una superficie total de 7.800.000 kilómetros cuadrados y abarcan en total 8 países. Esos 8 países son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. La cuenca del Amazonas en Bolivia. La cuenca del Amazonas es la más importante de Bolivia, formada por los deshielos principalmente de la cordillera oriental, y abarca un 65.40% del territorio boliviano. Es la más importante de las 3 cuencas señaladas anteriormente, por ser la más extensa geográficamente. Ocupa un área de 226.268 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 65.40% del territorio nacional. La cuenca del Amazonas se ubica o comprende los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, la zona noroeste del departamento de La Paz, el norte de Potosí, el noroeste de Chuquisaca y parte del departamento de Santa Cruz. La cuenca del Amazonas en Bolivia se encuentra dividido en 8 subcuencas, las cuales son la subcuenca del Acre, que se encuentra en Cobija o en el norte de nuestro país, la cuenca de la Buna, la cuenca del río Orton, la subcuenca del río Madre de Dios, la subcuenca del Beni, o río Beni, la subcuenca del Mamoré, la subcuenca del río Itenes y la subcuenca del Isosoc, o del río Parapeti. Esta cuenca, la cuenca del Amazonas, drena las aguas de los ríos en dirección norte y noroeste, al río Madre de Dios, que después desemboca al río Madera en Bolivia, para continuar al río Madera y al Amazonas en Brasil y desembocar finalmente en el Océano Atlántico. Aquí tenemos una tabla que nos representa la proporción en área de cada subcuenca del Amazonas, ¿no? Y nos damos cuenta que la cuenca más importante o subcuenca del Amazonas es la subcuenca del Mamoré. Después le sigue la subcuenca Itenes y la subcuenca del Beni, en proporción de área, ¿no? Con un total de una superficie de 718.137 kilómetros cuadrados que abarca la cuenca amazónica. Vamos por partes. La subcuenca del río Acre. La subcuenca del río Acre tiene una superficie de 3.722 kilómetros cuadrados y es una de las más pequeñas del país. Se encuentra en Pando. Es un río de carácter internacional de curso continuo que inicia en la República del Perú y del Brasil, para luego ingresar a territorio nacional por la población de Bolpea. Bolpea es un punto tripartito entre las repúblicas de Perú, Brasil y Bolivia que compartimos. A lo largo de sus 125 kilómetros marca la frontera internacional con la República de Brasil y Bolivia, hasta recibir su afluencia en el arroyo de la Bahía.
en las proximidades de la ciudad de Cobija, para posteriormente ingresar a territorio brasileño y afluir hacia el río Purus y de este hacia el Amazonas. Sus principales afluentes son en Cobija, el río Piapi, arroyo Enojaya, el arroyo San Miguel, ¿no? Vamos a la siguiente subcuenca. La subcuenca del río Abuna tiene una superficie de 25.870 kilómetros cuadrados. El río Abuna se origina en la confluencia de los ríos Chipamanu y Canamaro, estos dos de acá, en la provincia Nicolás Suárez del departamento de Pando, y se encuentra a una altitud de 300 metros sobre el nivel del mar en sus nacientes. Comprende una longitud total de 375 kilómetros hasta desembocar en el río Madera y después a Brasil, ¿no? El río Abuna es una de las más importantes vías navegables. No presenta grandes obstáculos en su recorrido, y la época de estiaje se presenta en los meses de mayo y diciembre. Cerca de la localidad de Manoa recibe los afluentes de los ríos Negro, Mamomanu, Cajamaru, Rapirán y Chipamanu. ¿Lo ve? Como vemos aquí, son sus principales ríos afluentes del río Abuna, que después desemboca en el río Madera. Subcuenca del río Orton. El río Orton se origina de las confluencias de los ríos de Tuajamanu y Manuripi, como vemos acá. Estos son los ríos, y aquí tenemos nuestro río Orton. Aproximadamente en la población de Puerto Rico, en la provincia de Manuripi, en el departamento de Pando. Tiene una longitud de 233 kilómetros y desemboca en el río Beni. Sus principales afluentes son, como hemos dicho, son los ríos Tahuamanu y el río Manuapiri. La época de estiaje está ubicado entre los meses de mayo a diciembre, y los meses de mayor precipitación son entre enero y abril, alcanzando los máximos niveles del río entre enero y marzo. Tiene una superficie aproximada de 22.240 kilómetros cuadrados, y como hemos dicho, sus ríos afluentes son el río Tauhuamaru, el río Manuripi, el arroyo de Supaimanu y el arroyo de Buyo, perdón. La subcuenca del río Madre de Dios. Esta subcuenca tiene una superficie de 52.795 kilómetros cuadrados. El río Madre de Dios nace en territorio peruano e ingresa luego a Bolivia a proximidades del hito 29, en el puerto Geach de Bolivia, y fluye posteriormente en dirección noroeste, desembocando en el río Beni, próximo a la ciudad de Riberalta. Es navegable en todo su tramo y sirve como vía expedita de interconexión entre las poblaciones asentadas a lo largo de la ribera boliviana y peruana. Sus afluentes más importantes de la derecha son el río Sena, el río Geach, y por la margen izquierda tenemos al río Negro, al arroyo de América y al arroyo Chive. ¿No ve? Otra subcuenca muy importante es la del río Beni. El río Beni inicia a partir de la confluencia de los ríos del Alto Beni. Se inicia a partir de la confluencia de los ríos de Alto Beni y el río Caca. Unión que se dan en las provincias de Puerto Pando,
en la provincia Franz-Taballo, en el departamento de La Paz. Comprende una longitud de 1010 kilómetros hasta su confluencia en el río Mamoré, ¿no ve? Consecuentemente, a formar parte del río Madera, ¿no ve? La subcuenca del río Beni tiene una superficie aproximada de 133.000 kilómetros cuadrados hasta su confluencia con el río Mamoré, con un caudal medio en Cauchera Esperanza de 8.920 metros cúbicos. El río Beni es uno de los grandes afluentes del río Madera y también uno de los más importantes del territorio nacional, tanto por su navegabilidad que se desarrolla con relativa normalidad para embarcaciones. Ahora hablaremos de un punto, el angosto del Bala. El angosto del Bala, como su nombre lo indica, es un estrecho de Bolivia por el cual discurre el río Beni. Este río sale de la cordillera subandina, que está acá, e ingresa a los llanos, ¿no? A los llanos orientales. El angosto, como se ve aquí en la imagen, tiene un ancho de máximo 60 metros y se encuentra a 16 kilómetros aguas arriba de la localidad de Rurrenabaque. El angosto del Bala tiene un caudal medio del río de aproximadamente 2.000 metros cúbicos sobre segundo. El área de la cuenca, si comparamos con la cuenca del Beni, del río Beni, podemos darnos cuenta que es aproximadamente la mitad a partir del estrecho del Bala y la mitad aproximadamente de la cuenca del río Beni, en su punto afluente en el Bala. Eso es muy importante. Subcuenca del río Mamoré. La subcuenca del Mamoré es muy intensa con alrededor de 241 kilómetros cuadrados, ubicado entre los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba. El río discurre en dirección norte en todo su recorrido, ¿no? Aunque en algunas zonas en dirección noroeste y noreste, ¿no? Como vemos aquí. Comprende a lo largo de su curso una longitud de 1.054 kilómetros, ¿no? Aquí tenemos el río Mamoré. El río Mamoré se origina básicamente de la confluencia de los ríos Chapare y del río Ichilo. Tiene como principales afluentes los ríos Ichilos, Chapare, Grande, Securé, Itenés o Guaporé, Apere y Yacuma. La época de estiaje está ubicada entre los meses de mayo a octubre y los meses de mayor precipitación son entre noviembre y febrero, alcanzando los máximos niveles del río entre enero y marzo. La subcuenca del río Itenes o Guaporé tiene una extensión aproximadamente de 186.460 kilómetros cuadrados, repartidos entre los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y los departamentos del Beni. Nace en el estado de Mato Grosso, en la República del Brasil, y tiene una longitud de 850 kilómetros aproximadamente, hasta desembocar en el río Mamoré. Además, marca como una frontera natural entre la República de Brasil y el estado de Bolivia. Subcuenca del río Itenes. Este río, por su margen de la derecha, corresponde a territorio brasileño
y por su margen izquierdo corresponde a territorio boliviano. La época de estiaje se encuentra comprendida entre los meses de mayo y diciembre. Los meses de mayor precipitación son entre enero y abril, y alcanzando los máximos niveles los máximos niveles en el río entre enero y marzo. Sus principales ríos afluentes del río Itenes son el río Machupo, río Blanco, río Paragua y río Paucema. Subcuenca del río Parapeti o Isosoc. El río Parapeti es un río de Bolivia que tiene sus nacientes en los Andes. Atraviesa el Chaco boliviano y desemboca finalmente en los bañados del Isosoc, como vemos acá. Hidrológicamente, los bañados del Isosoc son únicos, ya que son la terminación de las aguas del río Parapeti. Y en una depresión tectónica, el río Parapeti al llegar a los bañados, se divide en numerosos brazos. El agua se pierde en gran parte por la evapotranspiración e infiltración. El resto migra lentamente hacia el Amazonas y, según el conocimiento actual, provee al río Quimone, que a su vez alimenta a otro gran humedal de alta importancia de la cuenca amazónica. Ríos navegables de la cuenca amazónica. Los ríos navegables, o los más importantes que destacan más en esta cuenca amazónica, son el río Abuná, los ríos Ichilo, Mamoré, el río Ibare, el río Yacuma, el río Beni, el río Madre de Dios, el Acre, el Tojuamanu, el río Orton y el río Itenes o Guaporé. Precipitación anual en la cuenca amazónica. Aquí nos mostramos un gráfico en el cual nos muestran en qué lugar o en qué regiones de la cuenca amazónica va a haber mayor precipitación anual. En este caso, nos damos cuenta, vamos a tener una mayor infiltración en lo que es en la zona del Chapare, ¿no? En el noroeste de la parte del departamento de Cochabamba. Y vemos que tenemos una menor precipitación en lo que es en el sur de la cuenca amazónica, como ser los departamentos de Tarija, Chuquisaca, etc., ¿no? Ahora vamos a la siguiente cuenca, la cuenca del Plata. La cuenca del Plata tiene una superficie aproximada de 3.100.000 kilómetros cuadrados en Sudamérica, y está compartida internacionalmente por los países de Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. La cuenca del Plata en Bolivia se encuentra situada en el suroeste. Ocupa una superficie aproximada de 226.268 kilómetros cuadrados y cubre el 20.6% de la superficie del territorio nacional. Constituye geográficamente la segunda cuenca en extensión después de la cuenca amazónica. La cuenca del Plata comprende los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y un parte del departamento de Oruro. La cuenca del Plata en Bolivia se divide en 3 subcuencas, las cuales están determinadas por sus correspondientes colectores principales. Estos ríos corren en dirección noroeste-sudoeste. La subcuenca se describe según el siguiente detalle. En la cuenca del Plata tenemos principalmente la cuenca del Paraguay, la cual es esta. Tenemos la subcuenca del río Pilcomayo o del Pilcomayo, la siguiente. Y tenemos la subcuenca Bermejo o del río Bermejo.
de esto. Y aquí tenemos una tabla de resumen según su superficie de cuenca y el porcentaje en territorio nacional que ocupa. Hemos dicho que la cuenca del Plata ocupa un 20.6% del todo el territorio nacional. Subcuenca del río Paraguay. La subcuenca del Paraguay tiene una superficie de unos 118.000 kilómetros cuadrados. El río Paraguay se considera como el río más importante de esta cuenca por su navegabilidad y además tiene una conexión con el océano Atlántico, como se ve en la imagen de acá. ¿A ver? Río Paraguay. En territorio boliviano cuenta con una longitud de 48 kilómetros, denominado Corredor Man-Céspedes, ubicado en la provincia Germán Buche del departamento de Santa Cruz. Los afluentes del río Paraguay son el río Negro, la laguna Cáceres, la laguna Mandiore, la laguna La Gaiba, la laguna Uberaba, y todos ellos en territorio boliviano. No estamos considerando los que se encuentran en territorio paraguayo o brasileño. La segunda subcuenca más importante de la cuenca del Plata es la del Pilcomayo. Abarca una superficie de 96.000 kilómetros cuadrados en los ríos Pilcomayos, Pilaya, Tumusla, San Juan del Oro y otros muchos que son afluentes a este río. Nacen en el departamento de Oruro, a una altura de 5.200 metros sobre el nivel del mar y discurre en dirección al sudoeste hasta que desemboca en el río Paraguay, cerca a la capital de Asunción. Este río tiene una longitud aproximada de 1.590 kilómetros, de los cuales 789 kilómetros discurren en el territorio boliviano. Sus principales ríos afluentes son el río Tarapayá, el río Tomuyu, el río Turuchipa, el río Chahuurani y el río Playa. La tercera subcuenca más importante de la cuenca del Plata en Bolivia es la del río Bermejo. Se encuentra exclusivamente en el departamento de Tarija, con una superficie de 11.970 kilómetros cuadrados, y sus principales ríos son el Bermejo y sus afluentes son el río Grande de Tarija y el río Tarija. El río Bermejo nace cerca de la población de Mamora, en la provincia Arce del departamento de Tarija. Tiene una longitud de 152 kilómetros, hasta de los cuales 100 kilómetros se encuentran exclusivamente en territorio boliviano, en Tarija. El río Bermejo nace en territorio boliviano para luego adentrarse en territorio argentino y sirve como frontera natural entre Argentina y Bolivia. Sus principales ríos afluentes son el río Condado, el río Conchas y el río Salado. Aquí vemos un mapa en función a la precipitación anual en la cuenca del Plata, ¿no? Y notamos que en los lugares que tenemos mayor precipitación es prácticamente en la parte sur de Tarija y en la parte de la cuenca del Paraguay, donde se encuentra el río del Paraguay y la subcuenca del Paraguay, exclusivamente, ¿no?
Y donde tenemos menor precipitación serían los departamentos cercanos a Potosí y al departamento de Oruro, ¿no? Ya. Ahora vamos a la tercera cuenca más importante en Bolivia, ¿no? Es la cuenca cerrada o la cuenca endorreica. El sistema endorreico consta del Titicaca, el Desaguadero, el Popó, el Salar de Coipasa, también conocido como el sistema TDPS, sistema Titicaca, Desaguadero, Popó, Salar de Coipasa. Es un conjunto de cuencas y subcuencas hidrográficas que cuentan con una superficie de 154.176 kilómetros cuadrados en total. Es un área en la cual el agua no tiene salida fluvial hacia el océano, en este caso Océano Pacífico, ¿no? Donde la mayor altura en esta cuenca cerrada o endorreica se encuentra en el elevado del Sajama, aproximadamente a 6.542 metros sobre el nivel del mar, mientras que la altura mínima corresponde al Salar de Coipasa, ubicado a una altura de 3.653 metros sobre el nivel del mar. Este sistema abarca los países de Perú y Bolivia exclusivamente, y parte de la cordillera con Chile, ¿no? Comprende la parte altiplánica de Perú, la parte de Puno, y los departamentos que son La Paz, Oruro y Potosí. La cuenca cerrada o endorreica se divide en 5 subcuencas, las cuales son la cuenca del lago o la cuenca del Titicaca o la cuenca del lago Titicaca. Tenemos la cuenca del río Desaguadero, la cuenca del Popó o del lago Popó, la cuenca de Coipasa y la cuenca de Uyuni. La cuenca cerrada o endorreica se ubica al sudoeste de Bolivia. El drenaje de sus aguas se concentra más que todo en lagos y salares, a los que escurren dentro de la misma cuenca. Esta cuenca hidrográfica ocupa una superficie aproximada de 154.176 kilómetros cuadrados, que representa aproximadamente el 14% del territorio nacional boliviano, ¿no? Aquí tenemos una tabla que me cuantifica en qué porcentaje estas 5 cuencas están relacionadas con el territorio nacional, ¿no? La más importante o la más extensa de estas sería la cuenca del Uyuni, del Salar de Uyuni, ¿no? Que le sigue la cuenca del Desaguadero y posteriormente la cuenca del Coipasa. La más pequeña es la subcuenca de Titicaca, ¿no? El lago Titicaca tiene una altitud de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Es la superficie navegable más alta del mundo. Tiene una superficie de 8.562 kilómetros cuadrados, de los que 3.790 kilómetros consta o pertenece exclusivamente a Bolivia. El resto pertenece al Perú. El lago Titicaca es una inmensa cuenca con una superficie de 10.983 kilómetros cuadrados y se subdivide en 10 cuencas.
El mayor aporte de las aguas superficiales a la cuenca hidrográfica del lago proviene del Perú. Los ríos que se destacan en la parte peruana son el río Ramis, Huancane, Coata, Llave y los afluentes secundarios Ipa, Llanarico y Zapatillo. El principal aporte que recibe del lado boliviano viene dado por el río Suches. Este río nace en la cordillera de Carabaya o cordillera real en las lagunas de Suches. Vamos a la segunda subcuenca de la cuenca cerrada. Es la cuenca del río Desaguadero. La subcuenca del río Desaguadero tiene una superficie de 35.500 kilómetros cuadrados con unos 434 kilómetros de longitud. Es el río más largo de los ríos del altiplano y tiene una altura de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Discurre en el lago Uruburu y otra parte discurre desde el lago Popó a 3.680 metros sobre el nivel del mar, con un desnivel en su recorrido de 124 metros aproximadamente. Sus principales ríos afluentes son el río Caranguilla, el río Suyoma, el río Chaqueña, el río Mausorini y el río Leque-Lenqueni. Se puede ver aquí. Otra subcuenca de la cuenca endorreica o cerrada es la subcuenca del lago Popó. La subcuenca del lago Popó tiene una extensión de 16.343 kilómetros cuadrados. Uno de los principales conectores es el lago Uruburu, el que se encuentra acá, en el cual antiguamente desembocaba en el río Desaguadero, pero debido a la evaporación de este lago, un curso del agua de este lago, solo un curso del agua en el lago Popó. En otras palabras, debido a la evapotranspiración, este lago está desapareciendo. Y sus ríos afluentes también tienen una desviación, ¿no? El lago Popó, situado en el centro del altiplano andino, Oruro, a una altura de 3.683 metros sobre el nivel del mar. La cuenca lacustre es muy plana en sus aguas. En la cuenca lacustre son muy planas sus aguas, son muy pequeñas sus profundidades, de tan solo 50 centímetros en sus orillas. Pueden desplazarse sobre las aguas, sobre las grandes distancias en función a sus aportes. Y el lago Uruburu, localizado al sur de la ciudad de Oruro, formado por el desborde de las aguas del río Desaguadero, tiene una forma triangular con un vértice dirigido al sur, como vemos aquí. El lago Uruburu y el lago Popó tienen una pequeña conexión, un río, ¿lo ve? Subcuenca de Uyuni. El Salar de Uyuni se encuentra ubicado entre las provincias Daniel Campos y Norlipes del departamento de Potosí. Tiene una superficie aproximada de 10.720 kilómetros cuadrados a una altura de 3.653 metros sobre el mar. Recibe como afluentes los ríos Aroma, Coipa, Mayú, Amanque, Quebrada Cosuña, río Pucamayu, Grande de Lipes, Llana 1, Quebrada Calcha, río Colcha, Capa, Quebrado Playa Azul, Quebrada Callejón, Pilaya, Mancini y Calo.
En Uyuni se encuentra uno de los fenómenos más importantes, ¿no? Que es el salar de Uyuni. Es el salar en mayor extensión en el territorio nacional y en América del Sur. Su capa de sal es demasiado extensa por debajo de ella y existe agua totalmente salubre. El salar de Uyuni se constituye en una de las mayores reservas de litio en el mundo. Igualmente cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. Otra subcuenca muy importante es la cuenca del Coipasa, donde se encuentra el salar de Coipasa, que tiene una extensión de 2.218 kilómetros cuadrados, está a una altura de 3.657 metros sobre el nivel del mar y es el segundo salar más grande de Bolivia por su magnitud. El salar de Coipasa, como hemos dicho, tiene una extensión de 2.218 kilómetros cuadrados, está a una altura de 357 metros sobre el nivel del mar y es el segundo salar más importante, donde sus ríos más afluentes son el río Zabaya, el río Lauca, el río Barros y el río Laca-Cauira. ¿No? Si vamos a una representación de precipitación, nos damos cuenta que en la cuenca endorreica o cerrada vamos a tener una mayor precipitación en lo que son los departamentos en Oruro y parte del departamento de Potosí en lo que es su parte este, ¿no? Y vamos a tener menores precipitaciones en lo que es el departamento, en los departamentos del oeste de Potosí, ¿no ve? Y en una parte del departamento de La Paz. ¿Ya? Gracias. Hasta ahí sería mi presentación. No sé si algún compañero o doctor o alguien tuviera algunas preguntas para responderla. Por favor. Pues a ver, si no hay preguntas, yo le voy a pedir al señor Halcón que nos ponga el mapa hidrológico de Bolivia en general, uno de los primeros que mostró. A ver, si puedes duplicar la diapositiva de modo de que solo se vea el mapa. Claro, grande claro. Sí. Eso. Bueno, a ver, un par de cosas. Lo primero que, si bien has citado en la presentación, pero no veíamos muy claro, ¿dónde está en este mapita el corredor Mancésped? El corredor Mancésped se encuentra en el se encuentra cerca del río Paraguay, en la parte del Santa Cruz, en la cuenca del Paraguay, se encuentra en esta parte. ¿Sí? Correcto, pero aquí en el mapa, ¿dónde sería? Ponerlo incluso más grande esa partecita, si quieres, para que se vea bien. Ya. Bueno, entonces, a ver. Aquí, en esta parte. ¿No? Eso está muy bien así. El corredor Mancésped. Con el cursor, capaz que lo marcas. Lo he marcado, a ver. Me dirigiré a la diapositiva. Bueno, pero prefiero que veamos sobre el mapa general, Ya. Porque ahí se ve su ubicación y por qué es estratégico, ¿no? A ver, fíjense la trayectoria del río Paraguay.
básicamente. Río Paraguay en algún momento toca la frontera, allá por Laguna Cáceres, un poquito más al este, pero como estarán viendo, discurre por territorio brasileño. O sea, nosotros salimos por el canal Tamengo, que es tal como dice, es un arroyo que se lo ha canalizado básicamente, se lo ha dragado más bien, no canalizado, y llegamos al río Paraguay. Pero tenemos que pasar por territorio brasileño, como pueden ver. Sin embargo, el río vira hacia el suroeste y pasa por esa puntita, pero ese pedacito que hay ahí de Bolivia, donde está poniendo el cursor del compañero, y ese es el único sitio donde tenemos contacto directo con el río Paraguay. Entonces, ese corredor Mar-Césped es absolutamente estratégico porque básicamente es nuestro acceso al mar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, y por eso es que se habla tanto de esta carretera desde el Mutún hasta Puerto Bush, ahí está justamente Puerto Bush, ¿no? ¿Por qué? Porque por territorio boliviano podemos llegar a esa zona y de ahí salir al Atlántico por el río Paraguay. Entonces, eso tiene que ver con lo que ustedes han debido escuchar en muchas ocasiones, la hidrovía Paraguay-Paraná. Esa hidrovía comienza justamente acá, en esta zona, y nos transporta por el río Paraguay y Paraná hasta Puerto Rosario, ¿no? En la República Argentina, y pues conexión con el Atlántico. Entonces, ese es un punto absolutamente estratégico. Primera clase. Un par de cosas más. En este mapita, trate de ubicar el bala. Ya. Ahí Ruranabá que... Ruranabá, sí, ¿no? Sí. La cuenca del Beni. Esto, ahí está. Por aquí, ¿no? Río Alto Beni y el río. Sí, correcto. Fíjense, ahí en la parte izquierda del mapa, pues se está notando hasta el río La Paz. Es obviamente nuestra ciudad, nuestra cuenca pertenece a esta cuenca. Y todo lo que está en la parte suroeste de la cuenca es lo que se denomina con el nombre de cuenca andina del río Beni. Como su compañero mencionaba, el Bala básicamente es el paso de esa cuenca andina de alrededor de unos 69,000 kilómetros cuadrados hacia los llanos del noreste del país. Entonces, fíjense ustedes, incluso es muy fácil darse cuenta, la red hídrica en la parte superior siempre es mucho más densa que en la parte inferior. En la parte inferior ustedes están viendo una cantidad enorme de meandros en el río Beni. ¿Por qué? Porque es llanura, pues, ¿no? Es lo que les comentaba en alguna de las clases. Entonces, esta cuenca, que es súper importante, tiene dos puntos de intervención estratégicos. Uno es el Bala, que como ustedes habrán escuchado, este y anteriores gobiernos han estado queriendo propulsar un proyecto hidroeléctrico. El problema es que tiene dos problemas, uno de tipo técnico y otro de tipo ambiental. El de tipo técnico es que en la cuenca andina del río Beni existen procesos de erosión, sedimentación todavía muy intensos. Las grandes pendientes de las cuencas de la montaña pues hacen que se transporte gran cantidad de material, no solamente en suspensión, particularmente material de arrastre. Ese es uno de los grandes problemas, haber cuidado que hagamos unos reservorios o un reservorio y que eso se llene de material y no de agua, ¿no? O sea, esa es una de las grandes cosas que todavía hay que estudiar mucho más. Segundo es el tema ambiental, inunda una gran parte del Parque Nacional Madidi. Ustedes saben que el Parque Nacional Madidi cuenta entre los sitios más
biodiversos del planeta. El Parque Nacional Madidi, si no me equivoco, es el sexto en biodiversidad biológica. Y gran parte, algunos dicen que hasta un 65% del parque se inundaría si se hace ese proyecto, ¿no? Entonces, ese es un punto sumamente importante. Obviamente, como ustedes ven, está muy metido en el territorio nacional y el proyecto de generación hidroeléctrica ahí contempla la exportación de esa energía al Brasil. Entonces pueden ver que si generamos ahí la energía, todo lo que tenemos que transportar esa energía hasta territorio brasileño, ¿no? Entonces, ese no es un problema menor, sería una línea de alta tensión, pero fácilmente de 1.200 kilómetros, hasta la frontera. Después es otro cuento. Bueno, váyase más hacia el norte, un poco buscando dónde está Guayaramerín. Nos vamos a dar cuenta. Ahí el río Beni ubica el río Madre de Dios un poquito más hacia la derecha, ya como que llegando al Mamoré, digamos. Ya, entonces el río Beni, a ver, ubique la confluencia del Madre de Dios y el Beni. Ahí. Sí, ahí, donde está su curso, su cursor, un poquito más arriba de la confluencia del Ortón, hay un punto que se llama Cachuela Esperanza. Cachuela Esperanza es igual un punto estratégico porque se pretende hacer una generación hidroeléctrica también. En este caso, obviamente como está en la llanura, y ya es prácticamente la salida de gran parte de la cuenca amazónica boliviana, los caudales son enormes. Sin embargo, los desniveles, que es el otro factor que, como ya he comentado alguna vez, determina la producción de energía, es baja. Entonces, por esa razón, tal como se ha hecho en el Brasil, se pretende embalsar el agua. Pero ustedes entenderán, embalsar el agua en la montaña es muy diferente a embalsar en el llano. En la montaña nosotros tenemos valles profundos, muy bien definidos, y si ponemos una pared, un muro, una presa, inundando un área relativamente pequeña, ¿no? Vamos a embalsar mucha agua. En el llano no. Ustedes suben 1 metro el nivel de las aguas o el nivel de un embalse, ¿no? Y van a inundar cientos de hectáreas, ¿no? Entonces, ese es el problema de esas en el llano. ¿Cuál es el mayor problema que hay acá? Ya les he comentado en alguna clase, ¿no? Que la curva de remanso de los embalses de Girú y San Antonio en el río Madera en Brasil trascienden la frontera y afectan a los ríos bolivianos. Entonces, esa caída, esa poca caída que tenemos, pues aún se vuelve menor. Entonces, por ahí hay un tema técnico, económico, de que si realmente ese proyecto es viable, y el otro problema es pues ambiental. Uno bastaría, digamos, mirar qué está ocurriendo con los embalses estos que acabo de citar en el Brasil, cuerpos de agua totalmente eutrofizados, que han provocado grandes problemas, en fin, esos son temas que se los comento porque habría que tener cuidado si es que nos toca alguna vez intervenir en ese tipo de emprendimiento. Es una segunda referencia. Ahora le voy a pedir que se vaya al Río Grande, ¿ya? Cerca de la población de Abapó, al sur de Santa Cruz, ¿no? Obviamente. Río Grande de Guapay, ¿no?
¿no? Ustedes ven, ese río tiene una trayectoria muy interesante. Primero que nace en el departamento de Chuquisaca, si no me equivoco, mismo dicen que en la plaza de Sucre. Bueno, va hacia el sur, pero después vira totalmente hacia el norte para realmente todo este río Acero y todos esos confluyen para conformar el Río Grande o Guapay. A la salida de la cuenca andina, ¿no? Porque su conformación es muy semejante a la del río Beni, por ejemplo. Todo en el país de la cordillera oriental, ya les he dicho que es la que define todo. Acá estos cursos de agua nacen en la cordillera oriental y entonces hay un curso que se llama Abapó, ¿no? Que es un poco el equivalente al Bala, que es un sitio en que de altas pendientes pasa a muy bajas pendientes hacia el norte, ¿sí? Entonces, en este río se pretende hacer igual una presa con dos fines, uno de generación hidroeléctrica y riego. Ese es el proyecto Rositas, así se llama. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas acá son de tipo técnico, económico, etcétera. A los que ya he mencionado en el caso del Bala, por ejemplo, de la erosión sedimentación, pues acá en ese aspecto se debería decir que el problema se duplica o triplica, porque esta es una de las cuencas más deterioradas. Quienes conocen el departamento de Chuquisaca, el ámbito rural, van a ver que es tremendamente montañoso y tremendamente deteriorado. Han eliminado prácticamente a través de los años, de los siglos, yo diría, la cobertura vegetal y por lo tanto el ecosistema está muy deteriorado, lo cual ocasiona esos grandes volúmenes de erosión y después sedimentación. No sé si alguna vez yo les he comentado, ¿no? Ahí cerca de Sucre, en Yotalilla, hay un embalse que tiene el mismo nombre y que estaba proyectado con una vida útil de 30 años y al quinto año estaba colmatado por la cantidad de sedimento que se tenía. Entonces eso les doy una referencia para que vean cómo es ese problema. Si yo hago un embalse a la salida de esa cuenca, mamá mía, habrá que ver qué realmente voy a embalsar y cuánto va a ser la vida útil real de ese proyecto. Ese es un primer tema. Un segundo tema es que para poder embalsar no solamente se necesita una presa de 140 metros de altura, sino que un cierre de 60 metros. ¿Por qué? Porque en el valle se va cerrando, digamos, pero hay otra abertura que si bien no llega a la cota, digamos, del río, pero es un punto bajo. Entonces, sobre ese punto hay que hacer todavía un cierre para poder completar el embalsamiento, ¿no? Cerrar bien el vaso, en otras palabras, ¿no? Bueno, y un tercer problema ambiental es que evidentemente el régimen en toda esta zona, muy semejante a lo que están viendo un poco más al sureste, los bañados de Ixozó, en estas zonas de baja pendiente, en la época de lluvias, suele haber inundaciones que han marcado el régimen por siempre. ¿Qué es lo que sucede? El agua desborda los cauces y no es que desborde nomás, ¿no? Sino que lleva material orgánico, sedimento, qué sé yo, que se va desparramando por todas las zonas de inundación. Y esos han creado suelos, en muchos casos, que son suelos fértiles, en los cuales, pues, ahí hubo bosque primario, hoy en día bajo presión y depredación, ¿no? Pero si yo embalso eso, ya no estoy privando de ese tipo de nutrientes hacia aguas abajo, que en nuestro caso sería hacia el norte, ¿no?
Obviamente que esta cuenca tiene una biodiversidad íctea, ¿no? O sea, de peces importante, y se piensa que habrían por lo menos 200 kilómetros de curso de agua que habría que ver si los caudales ecológicos, ¿no? O sea, los caudales necesarios para mantener la vida permitirían, digamos, la operación simultánea de la generación hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque para generar energía tú tienes que estar siempre soltando una cierta cantidad de agua. Pero si tienes que regular en los meses secos, en los meses húmedos, puede ser que no alcances lo que es necesario para la vida natural, ¿no? Entonces, fíjense, estos son proyectos jóvenes que desde hace décadas, particularmente el Bala, yo desde que estaba en la escuela escucho, ¿no? Se va hablando, pero lo que a veces uno se queda con ideas de hace muchas décadas, cuando los problemas han variado total y absolutamente. De modo que acá yo no les estoy dando un mensaje de que no se debe hacer, les estoy dando un mensaje a ingenieros, ¿no? A futuros ingenieros, hay que analizar muy bien. O sea, ya no es cuestión de meterle nomás a las obras, sino que hay que estudiar su factibilidad desde todos los puntos de vista, como decía en las primeras clases, no solo el técnico y económico, pero también el ambiental, el social, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, y eso, ¿no? Sobre el tema de la cuenca cerrada, ¿qué podría comentarles? Ya su compañero ha mencionado que el principal curso de agua, el principal tributario es el río Suches. El río Suches básicamente tiene su cuenca, si no me equivoco, el 78% de la cuenca está en territorio peruano, de modo que un poco dependemos de lo que pasa allá. Ustedes sabrán que hoy en día existe la Autoridad Binacional del Lago Titicaca. Y eso es un logro muy, muy importante. Y les explico por qué. Primero que se lo debe al ingeniero Julio Sanginés Goitia, que en paz descanse, un hombre realmente muy lúcido, con una visión increíble. En Perú había un proyecto muy importante de trasvase de aguas, no solo de estas cuencas, sino del mismo lago Titicaca hacia la sierra peruana. O sea, ustedes entienden, ahorita esto, digamos, el nivel de las aguas es del orden de los 4.000, 4.100 metros sobre el nivel del mar. La sierra peruana se va desarrollando desde esas cotas hasta la costa. O sea, ya pueden imaginarse la caída que tienen. Lo que no tienen es suficiente agua. Entonces, porque las cuencas de la sierra de allá son bastante más secas que las de este lado. Entonces, querían hacer trasvases de estas cuencas y del lago Titicaca, sobreexplotando básicamente los recursos. En unos años hubiese pasado lo que ha pasado con el mar Aral, ¿no? Que han logrado secar básicamente por la sobreexplotación. Entonces, esta autoridad binacional tiene ese aspecto estratégico. Toda decisión para el uso de los recursos hídricos de esta cuenca, ¿ya?, se debe consultar en ese ente binacional, ya sea por parte de Perú, ya sea por parte de Bolivia. Claro, Bolivia tiene que también consultar esas cosas, pero claro, para Bolivia, el que Perú someta a consideración de Bolivia sus proyectos ha sido fundamental, porque esta era la hora en que ya Lago Titicaca, olvídense, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Lo otro es que en su curso hacia el sur del río Desaguadero, pues como pueden ver, toma las descargas del río Titicaca y antiguamente
el río Desaguadero estuvo a punto de desaparecer también. ¿Por qué? Porque han habido años de mucha sequía en que los niveles del lago Titicaca pues no permitían un flujo hacia el río Desaguadero y el río Popó, etc. Hace más o menos unos 20 años o algo más, se ha hecho una obra de control a la salida del lago Titicaca. De modo que con esa obra, que son una especie de azud y compuertas, se va regulando y se va almacenando cuando hay bastante precipitación el agua, para ir soltando en el estío, de modo de mantener ciertos niveles mínimos en el río Desaguadero. Aún así, aún con esa gestión de los recursos, la sobreexplotación del río Desaguadero está causando, aparte de que, bueno, hay años que son extremadamente secos también por el tema del cambio climático, ¿no? Está causando la desaparición del lago Popó, ¿no? Eso es, como se decía su compañero, pues la capacidad de evaporar de esa zona, ya hemos hablado, es muy alta y los aportes al lago son cada vez menos. Entonces, bueno, ustedes hagan el balance y siempre vamos a ir en déficit, ¿no? Pero bueno, es eso. Capaz que decir acá, la parte extrema sudoeste de Bolivia, ahí están los lipes, de los cuales ya les he hablado. En el mapa de isoyetes que ha mostrado su compañero han debido ver, son las zonas de menor precipitación en Bolivia, del orden de 150, 200 milímetros en el año, en contraposición a la zona del Chapare, con una media de 5.500, 6.000 milímetros en el año, ¿no? Eso es como un pequeño resumen y complementación a lo que nos contó nuestro compañero. No sé si tienen preguntas a los estudiantes. Bueno, parece que no hay preguntas. En todo caso, yo le voy a pedir a Sergio que les comparta la presentación para que la tengan y pues en algún momento la volverán a mirar. Bien, entonces vamos a terminar ahí. El día lunes continuamos con nuestras clases. Hasta el lunes. Quiero Sí. una consulta por curiosidad. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de las aguas del Silal. Mi pregunta es más o menos, si nace en Bolivia, ¿se puede corregir el curso de agua del Silala? ¿O hay algunas reglas que no se puede? Bueno, que se puede, porque ya se pudo, ¿no? Pero, bueno, ese es el punto, pues, ¿no? Que las normas internacionales reconocen los cursos o los ríos de curso sucesivos, se llaman así, ¿no? Que nacen en un país y continúan en otro, y tú no puedes libremente utilizar todo y pues, dejar en cero al siguiente. Eso pero es cuando el curso es natural. Lo que arguye Bolivia es que estos recursos que nacen en territorio boliviano son unas vertientes, es agua subterránea, es decir, del acuífero va descargando, han sido canalizados, y son canales artificiales, hacia el territorio chileno. Obviamente que hay complejidades. ¿Cuál es el tema? De que la topografía se presta total y absolutamente para, con obras muy sencillas, hacer esa desviación, y eso lo han hecho hace muchísimo tiempo, hace más de un siglo, ¿no? Entonces, el uso y las costumbres son algo también que se reconoce en la legislación internacional. El tema es que siempre Chile ha utilizado esos recursos básicamente sin mayor problema. Bolivia ha empezado a decir algo en los últimos, no sé, 15, 20 años, será como mucho, ¿no? En todo caso, es un tema que, como ustedes saben, todavía está en controversia.
No conozco mucho de la última argumentación técnica. Conozco la primera de hace unos 10 años de Bolivia, que demostraba que el curso natural, el flujo natural, era hacia territorio boliviano, ¿no? Pero, bueno, esperaremos a ver qué dice la Corte Internacional, que no solamente tiene jueces y gente experta en leyes, sino también gente de muy alto nivel técnico en ingeniería de recursos hídricos, ¿no? Ahí es la cosa seria. Pero bueno. Pero naturalmente, o sea, topográficamente sí es eso. Nace en fuentes del territorio boliviano, muy cerca obviamente de la frontera, y pues fueron canalizados hacia territorio chileno, eso es, ¿no? Bueno, ¿algo más, muchachos? Bueno, entonces nos conectamos el día lunes. Gracias, señor Halcón. Hasta luego, que estén bien todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, compañeros. Luego, ingeniero.